Buenas tardes, que el Señor les bendiga nuevamente. Hoy estamos nuevamente con un nuevo corto mensaje sobre la transfiguración de Cristo y produjo efectos positivos muy importantes, impactó la vida de los discípulos de una manera increíble. Y estamos en Mateo capítulo 17 sacándole el jugo a la transfiguración. Hay muchísimas cosas que decir, pero yo creo que lo que hemos dicho ha sido de bastante edificación para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a considerar los efectos positivos que tuvo en los discípulos. La primera cosa que vamos a notar es que la Biblia dice en el capítulo 17, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Bueno, Jesús se transfiguró delante de ellos. Ya ustedes saben porque hemos venido tratando este tema varios días, ¿no? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero luego cuando nos vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 9, yo quiero que ustedes noten el primer efecto que vamos a encontrar positivo de la transfiguración de Cristo. Y es que estos tres personajes, tres de los discípulos de Cristo, no todos ellos, pero tres de los principales discípulos de Cristo, que en este caso Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, a quien Jesús había llevado aparte, los sacó de ese grupo de los 12, se los llevó a un monte alto para transfigurarse delante de ellos y revelarle a Simón Pedro y a estos dos hermanos, a estos dos discípulos más, quién realmente era él y lo que significaba ser hijo de Dios, para que ellos entendieran, ya que habían identificado, habían pasado por el proceso de la identificación del Mesías, habían entendido que Jesús realmente era el Mesías, pero eso no significaba que lo habían entendido, porque en dos oportunidades habían llamado a Jesús hijo de Dios, pero parece que no habían entendido mucho, y Jesús por eso se transfiguró delante de ellos para darles a entender quién es él y lo que significa realmente ser hijo de Dios. Y que Cristo, ellos estaban viendo solamente a un Jesús velado, pero ahora Cristo saca su verdadera identidad, transfigurándose delante de ellos y resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cristo mostró su divinidad en un estado de gloria. Entonces el primer efecto que encontramos es que estos tres personajes, increíblemente la palabra de Dios, por eso hay que estudiar la palabra de Dios a la luz de no solamente de lo que dice aquí, conformarse con esto, sino que hay que sacarle el jugo a esto. Por eso David dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, y uno tiene que unir las piezas del rompecabezas para ir sacando la verdad. Ahora vean ustedes lo que dice Gálatas 2 del 7 al 9, Pablo hablando, dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo haciendo una apología sobre su apostolado y viendo que el Señor sí lo había llamado a él y lo había confirmado. Ahora dice, pues el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Ahora vean ustedes los tres personajes: Jacobo, medio hermano de Cristo; Cefas, que es el mismo Pedro; y Juan. Pablo no los pone en orden de prioridad en este caso, sino que dice Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro; Cleofás o Cefas es el mismo Pedro; Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Mira, un efecto de la transfiguración de Cristo es que estos tres personajes, estos tres discípulos de Cristo, pasaron a ser las columnas de la iglesia del primer siglo, pero especialmente a la iglesia la iglesia que estaba en Israel. Por eso dice Pablo que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, le estrecharon la mano y le dijeron: sí, nosotros estamos contigo, Pablo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, Pablo está dividiendo el ministerio apostólico en dos grupos: los que iban hacia la circuncisión, y él reconoce que, por supuesto, los otros discípulos también eran considerados discípulos hacia los gentiles, perdón, hacia los judíos, hacia los de la circuncisión. Sin embargo, él reconoce que las columnas principales, las tres grandes columnas, consideradas las tres columnas de la iglesia del primer siglo, eran Jacobo o Santiago, que es el mismo personaje; Cefas, que es el mismo Pedro; y Juan. Estos se convirtieron en columnas del apostolado o de la iglesia del primer siglo. Eran considerados columnas, como reconoce el apóstol Pablo aquí, considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahora, aquí hay un problema para los católicos con este texto, que es el problema de la
sucesión apostólica. ¿Cuál es el problema de la sucesión apostólica? Que ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que el papa de Roma es el sucesor de Pedro, porque siempre tiene que haber el sucesor, el que sucede, y que han habido casi 200 papas hasta ahora, y Pedro entonces, el papa de Roma, es el representante principal de Pedro. Pero aquí hay un problema, porque Pedro no era el principal líder. La Biblia dice que era Jacobo, Pedro y Juan. Aquí dice, es decir, si vamos a ser sinceros con la Biblia y tuviera que haber sucesión apostólica y tuviera que existir el Papa de Roma, no tendría que ser un solo Papa, tendrían que ser 3 papas representando a Jacobo, Cefa y Juan, columna de la iglesia del primer siglo. Tendrían que ser 3, no uno solo. Es más, no tendrían que ser 3, tendrían que ser 3, pero no estarían en Roma, estarían en Israel representando a la circuncisión en Jerusalén. Pero tendríamos que tener un cuarto, que es Pablo, juntamente con Bernabé, prácticamente un quinto. ¿Para qué? Para que ellos gobiernen hacia los gentiles. Entonces tendríamos que tener a Pablo y a Bernabé como papa a los gentiles, si este fuera el caso. Entonces aquí se cae la sucesión apostólica. Esto no es sostenible. Por eso el primer cisma de la iglesia cristiana, que era la iglesia católica auténtica, pero que se convirtió en un caos, fue la iglesia ortodoxa, que se dividió precisamente por el problema de liderazgo que hay en la iglesia católica. Porque esto es un cuento que nadie se lo puede tragar, como dicen, nadie se lo puede creer. La sucesión apostólica se cae con esto, pero bueno, ese no es mi tema, pero quería hacer énfasis en eso para resaltar una verdad que deja desarmado, en este caso, la teología católica de la sucesión apostólica, y que el Pedro es el sucesor del Papa, que el Papa, perdón, es el sucesor de Pedro, porque Pedro era el columna de la iglesia. No. Pablo dice que los que eran considerados columnas en la iglesia eran Jacobo, Cefas y Juan, es decir, Pedro y Juan. ¿Quiénes eran estos? Los mismos que fueron allá a la montaña alta con Cristo cuando Cristo se transfiguró delante de ellos. Entonces el primer efecto es que estos fueron considerados privilegiados por haber visto a Cristo transfigurarse. Ahora, el segundo efecto lo encontramos en que esto se convirtió en un evento noticioso para estos 3 discípulos, y ahora encontramos a Pedro testificando. El segundo efecto es que los discípulos se sentían muy contentos porque ellos fueron testigos oculares de esta magnificencia o de esta magnífica glorificación de Cristo en la transfiguración. Encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 cuando Pedro habla y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Hasta ese momento ellos no estaban muy seguros. Ellos pensaban que esto como que era una comiquita o esto era simplemente una fábula, pero ahora se habían convencido tan tremendamente que Pedro ahora dice que nosotros no les damos a ustedes a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Se convirtieron en testigos oculares de la majestuosidad de Cristo, del Cristo glorificado en la transfiguración. En este caso Pedro está testificando no solamente a título personal, sino a título de aquellos otros 2 discípulos que estuvieron con él. Dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros no estamos siguiendo una fábula, un cuento que nos contaron por ahí, un texto de ficción. No, nosotros estamos sencillamente testificando como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su poder de reino. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, recuerden lo que aquella voz le dijo, que hizo a los discípulos temblar y caerse al suelo, postrarse sobre su rostro. Les dijo: a él oíd, escúchenle a él. Esa voz estruendosa desde una nube que los cubrió. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Se está refiriendo a la transfiguración. El efecto increíble es que ellos pasaron a ser testigos oculares de Cristo, de esa majestuosidad de Cristo, y habían abandonado toda creencia artificiosa, toda fábula artificiosa, todo lo que fuese objeto de duda. Y Pedro pasa a decir que ellos vieron la majestuosidad de Cristo y que escucharon esa voz del cielo, que fueron testigos de la glorificación de Cristo cuando el Padre le dio gloria y honra a Cristo. Aquí vemos, el Padre también le da honra a Cristo, le da
gloria a Cristo. Y ahora dice el versículo 19, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí hay algo muy importante, y es que Pedro está diciéndonos en el versículo 19, nosotros somos testigos oculares de la glorificación de Cristo, no hablamos con fábula. Sin embargo, hay algo mayor que nuestra experiencia de gloria, que nuestra experiencia de haber sido testigos oculares de la transfiguración de Cristo, algo que supera a cualquier milagro. ¿Saben cuál es eso? ¿Saben qué es eso? La palabra profética, la palabra de Dios, las profecías del Antiguo Testamento. A eso está haciendo referencia el apóstol Pedro al decir, tenemos también la palabra profética más segura. Nos dice más segura, pero el contexto nos dice más segura que ¿qué? Más segura que la experiencia que nosotros tuvimos en el Monte Alto cuando Cristo se transfiguró delante de nosotros, lo cual nos hizo entender que nosotros no andamos siguiendo ninguna fábula artificiosa, ningún mito. Nosotros estamos predicando la verdad. Pero si no quieren guiarse por esta experiencia que nosotros tuvimos, porque ustedes pueden alegar y argumentar y decir, pero nosotros no estuvimos ahí para saber que eso es verdad. Ustedes pueden decir que ustedes vieron lo que sea, pero a nosotros no nos consta. Bueno, si a ustedes no les consta, yo les aseguro que si ustedes buscan a Cristo en todas las profecías del Antiguo Testamento, que por cierto fueron 300 profecías y más que se cumplieron en Cristo, ustedes van a encontrar que esa profecía es más segura que cualquier milagro, más segura que nuestra experiencia de haberle visto glorificado en el Monte Santo, más seguro que este milagro y más seguro que cualquier milagro, más seguro que nuestro testimonio es la palabra profética que habla de Cristo, que apunta hacia Cristo, en la cual ustedes hacen muy bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, Dios nos está diciendo, Cristo nos está diciendo con estos dos efectos. El primer efecto es que estos 3 discípulos a quien Cristo se les apareció, a quien Cristo llevó a una montaña alta y se glorificó delante de ellos, se convirtieron en testigos oculares, se convirtieron en las columnas, los líderes principales de la iglesia. Y Pablo ahora dice, y ellos me estrecharon la mano para que yo fuese entonces líder también la columna hacia los gentiles, juntamente con Bernabé. Pero ahora encontramos aquí, en este pasaje, en esto que estamos viendo aquí, que el apóstol Pedro está diciendo, nosotros ahora no venimos trayendo mitos ni trayendo ninguna fábula artificiosa, nosotros venimos como testigos. Pero si ustedes no quieren creer a nuestro testimonio, porque ustedes tal vez puedan alegar y decir, pero es que nosotros no estuvimos allí en ese monte alto donde ustedes dicen que Cristo se glorificó y que realmente es el Hijo de Dios y que aquello a mí no me consta. Bueno, vean las profecías del Antiguo Testamento, nuestra experiencia de la transfiguración que Cristo no hizo delante de nosotros, los va a llevar a ustedes, que está también profetizado en el Antiguo Testamento, que Cristo no es un hombre común y corriente. Cristo es el Mesías apuntado por Dios, Cristo es el Hijo de Dios, y todas las profecías del Antiguo Testamento lo confirman. Podemos agarrar al azar, por ejemplo, el Salmo 2. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros su cuerda. Eso es lo que está pasando en muchos países que quieren aprobar las leyes del sexo, del matrimonio con personas del mismo sexo, del mismo género, y están tratando de sacar de las escuelas la Biblia, como ha ocurrido aquí en los Estados Unidos. Ya no queremos que se ore en las escuelas, ya no queremos que se enseñe ni que se predique en las escuelas ni en las plazas. Están echando fuera a Cristo. Los príncipes, son los jueces, los magistrados, están consultando unidos, dice el Salmo 2, y echando afuera a un lado para que no testifiquen ni hablen de Cristo. Quieren romper toda ligadura que los una a Cristo. El Salmo 2 dice, ¿y por qué se amotina la gente? Es porque están amotinados con Dios. Pero luego dice, mas yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú. Salmo 2. El Salmo 2 nos habla de una profecía mesiánica. Dice, mas yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones como confines de la tierra, como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, en este Salmo encontramos una profecía que se escribió 1000 años antes de que Cristo existiera, de que Él es el Hijo de Dios. Y luego podemos hablar de otros salmos, como el Salmo 22, que es un Salmo 22, es un salmo mesiánico, profético, que dice también que Jesucristo iba a morir en la cruz y que allí dice, horadaron mis manos y mis pies. Es decir, está hablando del traspaso de los clavos de las manos y de los pies de Cristo, y estaba profetizado 1000 años antes de Cristo. Entonces la Biblia, ustedes pueden encontrar que en Cristo se cumplieron 300 profecías. La Biblia profetizaba dónde iba a nacer Jesús, en Belén de Judea, quién lo iba a dar a luz, una mujer doncella, una virgen, que un amigo lo iba a traicionar, Judas lo traicionó. Estaba profetizado
su ministerio en la tierra, los milagros que iba a hacer, Isaías 53, que iba a sufrir, que iba a padecer de muchos en una cruz. Estaba profetizado todo esto. 300 profecías, es increíble, más de 300 profecías, muchísimas profecías, que iba a resucitar, que Dios lo iba a levantar de entre los muertos y que iba a ascender al cielo y que iba a dejar promesa, iba a formar una familia que es la iglesia de Jesucristo. De manera que nosotros tenemos que tomar esto muy en serio. Pedro dice, la transfiguración produjo en mí el efecto de entender que Cristo realmente es el apuntado por Dios, que la confesión que yo hice en Mateo 16:16, de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, por fin lo entendí. No es una fábula, no es simplemente un pensamiento que surgió a mí, es simplemente la verdad. Pero si no quieren creer esto, vayan a la profecía, refiéranse a todo el Antiguo Testamento y encontrarán más de 300 profecías, y las profecías son más seguras porque todas van a apuntar a Cristo, hacia Cristo. Bueno, quiero orar por ustedes para que ustedes puedan entender esto. La transfiguración de Cristo, que tomó esta forma de gloria en una montaña alta frente a sus discípulos, transformó la vida de los discípulos poniéndolo en el liderazgo y haciéndolos testigos y haciéndolos, llamando a los que les oían a ellos, a que si no querían creer por la experiencia magistral, majestuosa, donde cuando Cristo se glorificó delante de ellos, mostrando su verdadera esencia, entonces que se guiaran por la palabra profética, que es incluso más segura que el testimonio que el milagro que había ocurrido frente a ellos de la transfiguración de Cristo. Voy a orar por ustedes para que puedan entender esta maravillosa verdad y que puedan encontrar a Cristo en las páginas de la Biblia. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos transmitido nuevamente y hemos hablado tu palabra nuevamente, el efecto maravilloso. Los discípulos se convirtieron en reporteros, en testigos oculares, pero también se convirtieron en columnas de la iglesia. Y nos invitas, Dios mío, nos invita el apóstol Pedro, Señor, una de esas columnas de la iglesia, a que testifiquemos, Dios mío, a que revisemos las Escrituras y que nos encontremos con Cristo en toda la profecía del Antiguo Testamento. Te doy gracias por ese increíble impacto en la vida de los discípulos, ante los cuales tú te glorificaste, ante los cuales, Señor, tú te manifestaste y revelaste tu verdadera esencia. Dios mío, te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias Betty López por conectarse. Gracias Javier Trujillo, Mirta Maqueira, mi esposa Karina, Walter Jesús, Elías González y todas aquellas personas que ven esta transmisión. Compartan.